Y siempre una satisfacción recibir en RPP a la ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, es decir, techo y agua potable en las casas, a la señora Jania Pérez de Cuellar, que es responsable por decisión del gabinete ministerial de la región de Piura, región a donde la hemos visto en varias oportunidades, pero que se ha constituido en la primera ministra, primer miembro de este gabinete que va a Juliaca, que es la ciudad más grande de la región de Puno. Y ha inclusive dado una entrevista ahí en Juliaca, en donde ha pedido perdón a la población puneña por los déficits que se han acumulado a lo largo de las décadas de acción del Estado en beneficio de la calidad de vida de los puneños, particularmente en lo que se refiere a su sector, el agua, porque es efectivamente chocante que una población que vive junto al lago Titicaca debe haber lo poco que se ha hecho para que la calidad del agua en el lago se mantenga y para que la población pueda acceder al agua potable y a un desagüe, naturalmente, que garantice la salud. Señora Pérez de Cuellar, buenas noches, gracias por estar acá. Fernando, por favor, díganos cuál es el balance de lo actuado en el ministerio hasta ahora, pero en lo relativo a su responsabilidad frente al fenómeno del niño. Tengo entendido que han definido un presupuesto ya de lo que van ustedes a contribuir para hacer frente de la mejor manera al niño. Denos datos sobre eso, por favor. A ver, el balance es de dos tipos. Primero, es un balance en términos de aprendizaje y de conocimiento de la realidad y de cómo está la realidad en nuestras regiones frente a estar preparados o no a estos fenómenos climatológicos, y el segundo balance es todo lo que ejecutamos y lo que estamos por hacer. Entonces, si me permites, empezaría rápido en hacer un breve recuento de lo que se hizo en el Yacu y lo que se hizo durante el fenómeno del Niño Costero, que además fueron dos fenómenos climatológicos uno detrás de otro, y que demostró que las regiones no están preparadas para enfrentar esos desafíos climatológicos, lamentablemente. Y lo que tuvimos que hacer como gobierno, y en particular mi sector, que es un sector medular, tú lo has dicho, vivienda y agua, dos derechos fundamentales, era resolver el problema de los aniegos. En ciudades como Piura ciudad, por ejemplo, que es está constituida en prácticamente en una depresión donde hay muchas cuencas, la construcción está por debajo de los niveles del mar, y Piura, que es una región complicada, hubo que actuar muy rápido para evacuar esas aguas. Y ni el Estado en ese momento, nosotros teníamos creo que un mes o 2 meses de gestión, un mes de gestión, ni los gobiernos locales tenían la maquinaria ni la infraestructura para poder responder a esto. Entonces, rápidamente activamos todas las capacidades que teníamos y pudimos resolver la emergencia lo más pronto posible. Y en ese aprendizaje yo quisiera rescatar, Fernando, la resiliencia de la población. Y quisiera tomarme un minuto para eso. Sí. Porque creo que ellos también son parte de la solución y tienen que ser parte de la solución. Yo he recorrido con ellos calles con aguas servidas hasta la cintura, y ellos nos han ayudado a cargar las mangas de las motobombas. Ellos traían sus herramientas de sus casas cuando una motobomba no funcionaba y nos ayudaban a resolver los problemas. Entonces es impresionante la capacidad de resiliencia y disposición que tiene la población. Hablo en el caso de Piura, que es el caso que yo más conozco, porque es su responsabilidad, pero lo mismo sucede en Tumbes, en Lambayeque, en La Libertad, en Ancash. Entonces ha sido un aprendizaje complejo, duro, pero que nos ha permitido también entender cuáles son las verdaderas carencias, ¿no? Entonces, mucho se habla de reconstrucción con cambios y todo lo que dejó de hacer, pero también se necesita pensar en la capacidad y brindarle capacidad a los gobiernos subnacionales de reaccionar. No todo es infraestructura, hay mucho que hay que hacer en gestión de riesgos, y no solamente es infraestructura, es en tener equipos preparados para ello, y tenemos que obviamente trabajar en ese sentido. Entonces, en base a todos esos aprendizajes de mi sector y creo que también del Ejecutivo, es que se formó
acto seguido un grupo de tarea. Entonces somos 6 ministros que estamos por disposición del Premier y en constante comunicación también por disposición de la Presidenta y del Premier. Nos reunimos todos los martes a las 8 de la mañana y hemos establecido un plan de acción articulado. Entonces es que el Ejecutivo de manera sistemática ha buscado organizar y establecer un plan de trabajo intersectorial en un primer momento para responder de manera integral a la emergencia y prepararnos para la emergencia. Esto no es un trabajo de prevención, la prevención se debió haber hecho ahora. Lo que estamos haciendo es prepararnos en base a al pronóstico que tenemos y a las lecciones aprendidas y lo que sabemos que no funciona. Nos hemos organizado, hemos establecido un plan y este plan se ha establecido también en coordinación con los gobiernos subnacionales. Entonces, estamos trabajando de la mano con los gobiernos regionales, con los gobiernos provinciales, inclusive hasta los distritales. De hecho, en Piura se armó un equipo también de trabajo donde participaron representantes de los gobiernos subnacionales, liderado por el gobernador, y con ellos hemos definido una lista de todas las intervenciones medulares, críticas y prioritarias que sí o sí hay que intervenir. ¿Cuándo se ha hecho esta lista? Esa lista viene formulándose desde hace ya 2 o 3 meses. Y hay varios puntos que... Ya hay puntos que ya están, digamos, ya hay una lista conformada. La lista era inmensa, pero por el poco tiempo y por la falta de recursos no se va a poder hacer todo, pero sí se ha hecho una priorización de lo medular, de lo crítico, lo que sí o sí se tiene que hacer. Y sobre esta lista es que se han repartido funciones. Entonces, ya hay claridad de lo que va a hacer Midagri, por ejemplo, las intervenciones que va a hacer en los ríos, las intervenciones que va a hacer el Ministerio de Vivienda, también en algunos ríos, lo que va a hacer la reconstrucción con cambios, lo que va a hacer el gobernador. Entonces, es como si hubiésemos cogido, de hecho lo hemos hecho, hemos cogido el mapa y hemos dicho, bueno, a ver, ¿cómo nos repartimos las funciones, las responsabilidades y los presupuestos? Entonces, existe una claridad sobre qué es lo que cada uno tiene que hacer, cuánto le va a costar. A su ministerio. Lo que me corresponde al ministerio son cinco ejes, que son los sistemas, nosotros le hemos llamado así, sistemas alternativos de recolección y evacuación de agua. Es un sistema de drenaje pluvial alternativo porque no es la solución definitiva. Tenemos programado realizar 8 intervenciones, un poco más en realidad, 10. En 10 cuencas diferentes. En las 7 regiones. Por ejemplo, en Tumbes vamos a hacer un sistema alternativo de evacuación de agua. En Tumbes vamos a hacer uno, en Piura vamos a hacer otro, en Lambayeque vamos a hacer 10. Entonces, hemos identificado, hemos hecho un análisis de cada región y sobre la base de eso hemos determinado, en Piura necesitamos hacer 8 sistemas para evacuar el agua, justamente por las cuencas ciegas. En Tumbes no es necesario, es más un problema de desborde del río, vamos a hacer 1, en Lambayeque vamos a hacer 10. Se ha hecho todo un trabajo de mapeo de la situación. Entonces, un primer eje de intervención son los sistemas alternativos, es un sistema de drenaje pluvial alternativo. Tenemos programadas actividades en limpieza y descolmatación de ríos, quebradas y drenes. ¿Pero hay tiempo para cuántos ríos? Para descolmatar en cuántos... Lo que pasa que justamente ahí es por eso que es muy interesante el trabajo que se ha hecho, porque hemos trabajado con el ANA, sí, a través de Midagri, y gobiernos subnacionales y vivienda. Entonces, ahora, solo en Piura hay 3 ríos grandes que tienden a desbordarse, ¿no? El río Piura, el río Chira, el río La Leche. Claro, La Leche, pero está más del lado de Lambayeque, sí, ¿no? Piura, Chira y hay un tercer río piurano, del que me habla mucho. Pero ahorita no recuerdo, pero los medulares son el río Piura y el río Chira. Sí. El que se desborda es el río Piura, que es el, digamos, además es el que atraviesa la ciudad. Entonces, en el río Piura, por ejemplo, va a intervenir básicamente el ANA. Nosotros tenemos un par de actuaciones puntuales, pero todo eso está inclusive georreferenciado y articulado y sabemos perfectamente a partir de qué momento entra el ANA y en qué momento entramos nosotros. Usted sobre Piura sabe mucho porque hay varias oportunidades y porque es la región que se le ha atribuido en el gabinete ministerial. Pero esto sigue igual en Ancash, en Lima y hasta Ica. Hasta Ica. Entonces tenemos mapeado todas estas regiones y regreso a tu pregunta anterior.
drenaje pluvial alternativo, limpieza, descolmatación de ríos, quebradas y drenes, abastecimiento de agua potable, es el tercer eje. ¿Cómo se va a abastecer el agua potable? Bueno, ahí hay dos formas en las que hemos planificado. Uno es mejorando el sistema de gestión de la EPS Grau y de la EPS EPSEL. De hecho, ha salido un decreto de urgencia que nos habilita a poder contratar a personal que pueda fortalecer el equipo ya existente. Y también a través de plantas potabilizadoras que estamos terminando de definir dónde se van a ubicar para poder, a partir de estas plantas potabilizadoras y todo un sistema cerrado, un circuito cerrado de reparto a través de camiones cisternas, identificar cuáles son los puntos más críticos. Uno de los puntos críticos de reparto de agua es, por ejemplo, Tumbes. Tumbes sufre sobre todo cierta zona de San Jacinto, donde más agua, tienen problemas de acceso al agua. Piura, obviamente, también, sobre todo la parte de Piura Bajo. El tercer eje es abastecimiento de agua, el cuarto es limpieza de alcantarillado y evacuación de aniegos. Ahí, por ejemplo, es un tema medular en Lambayeque, en la ciudad de Lambayeque, la ciudad de Chiclayo, región de Lambayeque. Ahí tenemos un serio problema de colapso de los desagües y tenemos programado la descolmatación y limpieza de aproximadamente 350 kilómetros de alcantarillas. ¿350 kilómetros en qué regiones? Esto es en Chiclayo. ¿Solo en Chiclayo? En Chiclayo y algunas otras ciudades, pero el medular, el problema más grueso es en Chiclayo, ciudad, ¿no? Capital. Entonces, limpieza a través de maquinarias que estamos adquiriendo. Ese es el cuarto eje. El quinto eje es la atención a través del BAE, los bonos de arrendamiento. Hablaremos sobre esos bonos famosos que han dado lugar a una polémica. Los módulos. De emergencia, ¿no? Los BAE. Sí. Los BAEs, los módulos que también hay muchos casos de que no han funcionado. Y una solución interesante que estamos innovando en esta gestión es aprovechar los proyectos que ya existen de desarrollos inmobiliarios y a estas personas que han sufrido porque sus casas han colapsado, es otorgarles un bono ampliado o mejorado para que puedan adquirir de manera automática y puedan acceder de manera automática a estas soluciones de vivienda definitiva. O sea, que por una parte bonos de arrendamiento y bonos para adquirir una nueva vivienda definitiva. Todo eso tiene que ver sobre todo con el norte, como nos ha dicho Tumbes, Piura y Lambayeque. Pero, ¿qué nos puede decir sobre la acción de su ministerio frente a la crisis producida por la erupción del volcán Ubinas? Erupción, en fin, vamos, por lo menos sí. Humo y cenizas, ¿no? Bueno, ahí nosotros obviamente ya hemos coordinado con la ministra, que es la ministra del MTC, Paola Lazarte. Ella está hoy día en la zona haciendo un reconocimiento y conversando articulando toda la respuesta del Ejecutivo. Nosotros en la zona tenemos 250 módulos, justamente módulos temporales de vivienda ya instalados desde el 2019. Sirvieron en su momento, hubo familias que vivieron ahí durante un tiempo y luego después regresaron a sus casas y hoy están vacíos. Entonces, las 250 familias sí, afectadas por los gases. Puede ser por gases, o sea, en este caso podrían ser reubicadas a esa zona, pero puede ser por cualquier otro tipo de emergencia, puede ser también un sismo. ¿Dónde se ubican? Esos están ahora en Moquegua, en la capital, en una zona específica, y la idea es, ahí hay un problema. ¿Por qué? Porque la normativa actual lo que dice es lo siguiente: el Ministerio de Vivienda instala los módulos y los da en donación a las familias que han sido afectadas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es decir, por ejemplo, si me lo donan a mí, yo lo utilizo durante el tiempo que necesite y luego me voy a mi casa, pero eso sigue siendo mío. Entonces, si tú quisieras ir a instalarte ahí, no se puede. Entonces, lo que estamos haciendo es viendo el mecanismo para modificar esta situación y que pueda ser
en el fondo una donación al municipio sin nombre propio y que el municipio pueda la atribuya a la que le necesite en el momento oportuno. Muy bien. Entonces, hemos comprendido entonces el esquema para el norte y para el caso del entorno del volcán. Estamos también evaluando temas de agua, si es que es necesario reforzar la dotación de agua potable. Estamos en plena evaluación de los daños con los y de Elana sobre eso, porque hay también que producir agua para el cultivo de tierras, porque hay sequía en 80% del territorio puneño, sí. Por lo pronto donde está. ¿Qué experiencia tuvo usted en Puno? ¿Qué aprendió sobre nuestro país y nuestras dificultades con su presencia en Juliaca? Bueno, no es la primera vez que estaba en Juliaca, he estado antes, muchas veces por trabajo también, pero esta vez, claro, ya como autoridad y como... ¿Qué aprendizaje me llevo? Las personas necesitan ser escuchadas. Creo que es el principal mensaje. Quieren compartir con uno su problemática, la problemática de su día a día. Me pedían que yo recorriera con ellos sus casas, que yo viera dónde ellos iban al baño, que son letrinas, que están a un metro, un poco más de 1 metro de sus casas. Y eso también lo he vivido en Piura, es decir, cuando me subieron a la tina famosa, era justamente eso, era justamente, súbete y vive conmigo mi realidad, compréndeme. Y obviamente eso no se entiende en los medios de comunicación, pero... No crea, sí. Pero la idea es escuchar a las personas, a los que sufren día a día, porque nosotros no sufrimos de eso, pero sí es nuestra obligación entender. Entonces, yo soy una persona que le gusta tomarse el tiempo de conversar con ellos, de estar con ellos. Es mi forma de trabajar, es mi forma de ser y sobre todo escuchar. Sobre todo en una lógica de autoridad, beneficiario, como le llaman el sector público, ¿no? Que es, de alguna manera, plantea una lógica un poco asimétrica. Y lo que sucedió es que después de la presentación hicieron un compartir. La generosidad de nuestros hermanos de provincias es impresionante. O sea, uno va a hacer su trabajo y te terminan agradeciendo. Entonces yo creo que hay que leer bien. Era la pero bueno, ministra que iba, ¿no? Me senté con ellos, extendieron una manta y había papas, chuño, yocas y queso. Y coca, y la vimos chachando. Y entonces me senté con ellos a conversar. Y entonces había unos que decían, no, pero ella es así, asá. Y 2 o 3 señores decían, no, cállense, ustedes no la conocen. Mírenla, está sentada con nosotros comiendo. Bueno, otro día vendrá y nos hablará largamente sobre esa experiencia, pero tenemos poco tiempo y un tema que abordar con usted. Usted cuando asumió el ministerio descubrió las consecuencias, en fin, ya lo imaginaba, pero habrá visto en detalle de la corrupción que se había generalizado ahí bajo Pedro Castillo. Es difícil poner orden en un ministerio tan grande como el suyo. En los últimos días han habido quejas y un programa de televisión en Panorama que ha hecho saber que se han atribuido bonos de arrendamiento de emergencia a personas que no estaban domiciliadas donde decían, y al mismo tiempo vecinos que no han visto nunca a esas personas. ¿Ha habido algún disfuncionamiento en ese programa de bonos de arrendamiento de emergencia? Bueno, gracias. He leído el comunicado, ¿ah? Ya, pero perfecto. Creo que le faltó alguna afinar algunas cosas, perfecto. Un poco más de punta. Sí. Tomamos nota. Mira, lo que ha sucedido es que la ley o el reglamento del bono habilita y permite que las personas puedan cambiar de domicilio. Es decir, para poder acceder al bono, primero se tiene que justificar que yo he perdido mi casa y cumplir con las condiciones. Y una de las condiciones es que se entregue un contrato. Eso se verifica a través del contrato o una declaración jurada simple, pero yo en el interín puedo cambiar de domicilio. Sí, por razones pero hay diversas. Casos en donde los vecinos dicen, nunca hemos visto a esa persona, no se ha alquilado por eso, nada acá. Lo que nosotros hemos visto es que en estos casos hemos hecho las verificaciones justamente para poder responder y sí ha habido alquiler de esas personas. Entonces,
Ahí yo creo que hay que terminar de aclarar la situación, igual está en proceso de investigación. No ¿Cuántos bonos se han descartamos. atribuido? ¿Cuántos bonos? En Piura, si recuerdo bien, son más de 2.000 bonos. No recuerdo ahorita Bueno, el pero dato. hay casos en Puente Piedra, por ejemplo. Este ¿no? fue el caso de Puente 10 Piedra. casos, creo, en Puente que son Piedra, los de personas que nadie conoce. Son los de la franja, del río, ¿no? Entonces, de todas maneras, nosotros hacemos controles posteriores por norma. Sí, O sea, se 6 hacen- meses después. No, cada 3 meses se hacen. El comunicado habla de 6 de 6 meses, ¿no? pero estamos Sí, a partir de sí, ahora ya. acortando los tiempos. Se hacen verificaciones y estamos ajustando la normativa, porque siempre Pero se puede ¿descarta escapar. usted que hayan habido errores, incluso corrupción, tal y como había venido habiendo en el Ministerio antes? Porque uno no puede controlar todo, ¿no? Mire, yo no descarto que siga habiendo corrupción en el ministerio. O sea, no lo descarto. De hecho, seguimos levantando información. Hace un poco también hubo un cuestionamiento sobre la compra de unos módulos. Se investigó y la persona responsable ya no está en el ministerio. Entonces, probablemente siga viendo Porque usted asuntos de anunció corrupción. cuando asumió sus funciones que haría lo posible por garantizar la transparencia y el rigor moral en el desempeño de su ministerio. Estamos en esas, pero como tú sabes, o sea, siguen surgiendo cosas y hay que ir gestionándolas y tomando las acciones correctivas. Nosotros hoy tenemos dos frentes, es combatir la corrupción por un lado y seguir gestionando. O sea, si nosotros solamente nos dedicáramos a combatir la corrupción, no estaríamos entregando obras, no estaríamos transfiriendo, y eso es lo que estamos abocados, es a que ir limpiando la casa, seguir limpiando la casa y trabajando con aquellos funcionarios que sí son probos. Hoy día estuve reunida con el sindicato y ellos nos decían, pero no todos somos corruptos. Efectivamente. Bueno. Hay gente proba, hay gente que está trabajando, que quiere quiere cumplir con su función pública y con ellos estamos sacando adelante el ministerio, entregando obras. Sobre 100% de la corrupción y el desorden que había en el ministerio cuando usted llegó a él hace poco más de 6 meses, ¿qué porcentaje cree usted que se ha avanzado? Yo diría que en un 50-60%. 50-60%. Todavía falta. Los propios colaboradores están empezando a hablar y a decir... Es raro. Es raro que hayan denuncias entre porque sí, Otorongo no come Otorongo, está empezando. funcionario tampoco come funcionario. Yo creo que, ¿sabes qué? Yo creo que, y me pasa a mí, yo quiero sentir orgullo de haber pasado por el ministerio, de haber trabajado y de trabajar en el ministerio. Entonces yo creo que hay muchos funcionarios que están empezando a decir, yo no soy corrupto y quiero sentirme orgulloso del ministerio en el que trabajo. Entonces estamos recuperando poco a poco la dignidad y la ruina moral que yo decía al inicio. Efectivamente. Estamos poco a poco recuperándola porque a la vez también estamos gestionando, estamos destrabando proyectos y se está empezando a ver. Hay proyectos que hemos tenido que, digamos, anular, como el de Piura, Castilla, que fue motivo de varias conferencias de prensa. Tenemos ahorita uno que hemos resuelto también por temas de corrupción, pero automáticamente es encontrarle la salida y ver cómo seguir haciendo que esas obras se ejecuten. Jania Pérez de Cuellas, la próxima vez conversaremos más ampliamente sobre el acceso al agua potable en el Perú, favor, para que nos diga qué porcentaje piensa usted progresar para realmente no seguir teniendo un país dividido entre quienes tienen agua potable en sus domicilios y quienes no tienen, incluida en la capital. Que además es fuente de reivindicaciones sociales que muchas veces llevan a violencia que las habrá escuchado usted con palabras duras en Juliaca. Y que ponen en jaque nuestra democracia. Perfectamente. Muchísimas gracias por su presencia acá. Buenas noches por aclararnos los puntos que teníamos pendientes sobre su acción frente al fenómeno del niño, frente a Lubinas y también frente a la denuncia que ha habido de disfuncionamientos y inexactitudes, para no hablar de deshonestidad en la atribución de parte de los bonos de arrendamiento de emergencia que su ministerio ofrece. Muchas gracias. Gracias, muy buenas Fernando. noches. Encantada. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Vamos a hacer una pausa y entramos a la parte final de Las Cosas Como Son, que supondrá una conversación con el exministro de Educación, Jaime Saavedra.